Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos, soy Dani y vamos con un nuevo episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, episodio número 21 con noticias importantes con respecto al Cuti Romero, que justo después de subir al anterior episodio del mercado el otro día, el miércoles fue, si no me equivoco, salió información de AS y que ha sido confirmada por otros medios y periodistas de que el Atleti había dado carpetazo al tema del Cuti Romero, así de repente vamos a hablar del tema, también sobre De Paul, y es que parece que todo avanza para que sea nuevo futbolista del Inter de Miami. También las alternativas que maneja el Atleti, por si al final lo del Cuti Romero se cae del todo, pues está lo de Janko, lo de Hincapié y otros nombres que han surgido, sobre todo según Picu Díaz. Y además Mateo Moreto hoy ha estado en directo hace escasos minutos con los compañeros de Atlético Stats y ha hablado de ciertos temas, como Samuel Lino, también ha dado más detalles de Javi Guerra como posible sustituto de Rodrigo de Paul. Hay que hablar también de esa noticia que ha sido desmentida, pero yo creo que viene de una fuente fiable como es Javi Gómara, del interés del Newcastle en Gallagher, también de los contactos del Trabzonspor por Saúl, así que noticias, como digo, importantes en este nuevo episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Arrancamos. Y vamos con la noticia del Cuti Romero, que a mí en un principio tengo que confesar que me sonaba bastante raro, que a día, creo que fue 9, 10 de julio que saliera esta información, el Atlético de Madrid da carpetazo al tema del Cuti. A mí con todo lo que queda de mercado me suena raro y me sigue sonando raro. Quizás puede ser una medida de presión o algo, pero es verdad que ya ha sido una noticia confirmada por bastantes medios y además por medios bastante fiables. Además ha hablado Mateo Moreto sobre el tema en Atlético Stats. Fue Picu Díaz en AS quien primero hablaba del tema y decía que el Atlético de Madrid ya da por descartado al Cuti Romero. El Atleti se habría cansado de esperar y ya está mirando otras alternativas para la posición de central. ¿Esto por qué? Porque el Atlético de Madrid parece que le hizo una consulta formal al Tottenham y el Tottenham fue tajante. No iban a vender al Cuti Romero y además le pidieron al Atleti que no hiciesen ninguna oferta formal porque no iban a entablar negociaciones. Esta información ha sido confirmada por Walter Zimmerman en Mundo Deportivo y también desde Inglaterra. Hoy, esta mañana en The Athletic, medio bastante fiable, lo ha confirmado Jack Pitt-Brook y Guillermo Ray. Hay que recordar que justo antes de que saliera esta información de AS, Fabrizio Romano ya dijo en sus redes sociales que a estas alturas no había nada entre Atleti y Tottenham, a pesar de lo que se había dicho, de que el Atleti había mandado una oferta de esos 55 más 10, 15 millones de euros en variables. Fabrizio ha vuelto a decir que sigue sin haber nada entre Tottenham y Atleti por el Cuti Romero a estas alturas. Y hoy en directo, en Twitch, en YouTube, Atlético Stats, ha estado Mateo Moreto, ha hablado del tema y ha sido un poquito más cauto porque, claro, para él el mercado puede cambiar en cualquier momento. Ha dicho que lo del Cuti Romero está de momento en stand-by. Es verdad que está casi caído, ha soltado Mateo Moreto, pero no quiere darlo por cerrado, no quiere dar por carpetazo del tema, porque sabe que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Y él confirma, Mateo confirma que sí que ha habido contactos entre los clubes, a pesar de que otros medios han dicho que no, pero la distancia entre Atleti y Tottenham sigue siendo muy grande por el Cuti. Esta postura del Tottenham ha hecho que el Atleti ya esté mirando otras alternativas para la zaga. Claro, estas son informaciones que dan un giro por completo al tema del Cuti Romero. Ya digo, se estaba diciendo, lo decían en Argentina, Fernando Sis, lo confirmaron aquí también en España, Marcos Durán. De hecho, en AS, el propio Picu Díaz junto con Edu Burgos lanzaron un artículo diciendo que el Atlético de Madrid había hecho una oferta de esos 55 más 10, 15 millones de euros en variables y todo esto ha dado un giro en poco tiempo. Y yo personalmente estoy más en la postura de Mateo. Habría que esperar, es verdad que todas estas informaciones coinciden en lo mismo, pero yo esperaría a ver cómo pasa el tiempo, cómo pasan los días, qué ocurre cuando Cuti vuelva a la disciplina del Tottenham, si hay conversaciones con Daniel Levy, porque ya digo, me parece algo extraño que a día 10, 11 de julio, hoy es 11, pero la noticia salió el otro día, el Atleti ya de por cerrado el tema del Cuti, sobre todo porque en Marca habían insistido en que iba a ser una operación a largo plazo, que iba a durar todo el verano, un poco parecido a lo que pasó el año pasado con Julián Álvarez, que el Atleti iba a trabajar con mucha calma, con mucha tranquilidad y que, vamos, que es el objetivo prioritario. Precisamente en Marca no se ha pronunciado nadie, ni David Medina ni ningún otro periodista, así que habrá que esperar a más confirmaciones de otros periodistas fiables. Yo, por lo menos, me quedo un poco con la postura de Mateo, stand-by, lo de Cuti se queda en stand-by y no me atrevo a decir que esté todo cerrado. Esto quizás es ser demasiado cauto, pero es que todavía es muy pronto, queda medio mes de julio, todo el mes de agosto, veremos a ver qué ocurre, pero lo cierto es que el Atleti sí que está buscando alternativas, algunas de ellas ya se conocían y ha sido mismamente Picu Díaz Enas quien ha hablado de estos nombres. Entre los nombres que se manejan después del supuesto carpetazo al Cuti Romero están Janko,
que se lleva hablando desde el año pasado. Es verdad que, ya como dije el otro día en el anterior mercado de fichajes, no se volvió a hablar o no se ha vuelto a hablar recientemente de él como opción para el Atleti, pero sí que lo pone sobre la mesa Picu Díaz. Es un futbolista al que sigue la dirección deportiva del Atlético de Madrid. Ya conocen a la perfección el perfil de Janko, central, puede ser lateral izquierdo. De hecho, con su selección, con Eslovaquia, ha sido lateral izquierdo y yo creo que gustó a muchos cuando lo vimos en la Eurocopa y todos pedimos su fichaje el año pasado. Ahora, con todas las opciones que se manejan y sobre todo la del Cuti Romero, pues quizás hay más debate. Sobre Hincapié, que es la otra opción que maneja el Atlético de Madrid. El venezolano está como loco por... El ecuatoriano, perdón, he dicho venezolano. El ecuatoriano está como loco por fichar por el Atlético de Madrid, según esta información. Tampoco se ha sabido mucho más. Recuerdo unas palabras de uno de los directivos del Bayer Leverkusen que después creo que han sido desmentidas o que se ha dicho que no son verdad, como que el Bayer Leverkusen pedía 60, 70 millones de euros. En todo caso, sí que va a ser un fichaje caro. Los que piensen que entre Hincapié y el Cuti Romero hay mucha distancia, mucha diferencia de precio, yo creo que están más cerca de lo que puede parecer porque es un futbolista joven y el Bayer Leverkusen quizás no tiene tanta necesidad de vender después de todo lo que ha vendido ya. Y otras dos opciones que publica AS, que publica Picu Díaz, son Murillo, central brasileño del Nottingham Forest. Otro futbolista que a mí me gusta mucho, muy joven también, que ha sido uno de los mejores centrales de la Premier League esta pasada temporada, pero que te van a pedir un pico por él, seguro. Además, futbolista Premier League, perfil joven, zurdo. Creo que es un futbolista para mí complicado de fichar a estas alturas de cómo ha hecho la temporada en el Nottingham Forest, pero bueno, es otra de las opciones que ya se habló el año pasado, si no me equivoco también, si no me equivoco nombramos aquí en el mercado de fichajes, y John Lukumi, que es otro que también ha sonado mucho últimamente y quizás la baza que puede tener el Atleti a favor de John Lukumi es que tiene contrato hasta 2026, es decir, termina contrato el año que viene con el Bolonia. Este perfil sí que yo creo que sería más low cost y claro, a mí pasar de que suene Cuti Romero a John Lukumi me parece un bajón de nivel evidente. Que no digo que sea un mal central John Lukumi, pero creo que el Cuti Romero en forma es uno de los mejores del mundo, algo que no es de momento John Lukumi. Estas son las cuatro opciones que comentaba en Picu Díaz, pero Mateo Moreto y en Atlético Stats ha dicho que hay uno o dos nombres de centrales que aún no han salido. Así que quizás hay que esperar un poquito más a ver qué otros nombres suenan para reforzar la posición de central del Atlético de Madrid. Sí, lo del Cuti Romero, que es el objetivo prioritario, o era el objetivo prioritario, se ha caído definitivamente. Que a mí no me extrañaría que fuese una medida de presión para que el Cuti forzara al Tottenham a venderle. Es decir, también se ha comunicado, se ha comentado que el Tottenham pretende renovar al Cuti Romero y que el futbolista no está muy por la labor. Así que hay muchos temas ahí abiertos con el Cuti Romero. Y ya he dicho antes, y lo vuelvo a decir, que de momento no cerraría la puerta del todo a pesar de las informaciones. Un futbolista que tiene pie y medio fuera del Atlético de Madrid es Rodrigo de Paul. Lo ha dicho Mateo hace escasos minutos en Atlético Stats. Está muy avanzado el tema de Paul al Inter de Miami. También lo comentaban en Inglaterra, en Give Me Sports. Tom Bogert y Ben Jacobs comentaban que Inter de Miami ya avanza por de Paul, que es posible incluso que la operación se cierre por 15 o 20 millones de euros, que es más de lo que se había comentado. Y César Luis Merlo desde Argentina también confirma que de Paul tiene unas negociaciones muy avanzadas con el Inter de Miami, que ya hay acuerdo con el futbolista y que el equipo estadounidense ya le ha enviado una oferta formal al Atlético de Madrid que se acerca a esa cifra que pretende el Atleti de unos 15 millones de euros. Parece que estamos viviendo los últimos días de Rodrigo de Paul como futbolista del Atlético de Madrid. Ya he ido comentando mi opinión sobre esta salida en los últimos vídeos, no me voy a repetir mucho más, pero lo que sí que parece es que de Paul se marcha este año definitivamente del Atlético de Madrid y la verdad es que habrá que ver quién es su sustituto, porque yo supongo que el Atlético de Madrid fichará a un sustituto de Rodrigo Paul, que es lo que está sonando. Ahora iremos con un nombre que ya sonó el otro día, que es el de Javi Guerra, ya lo adelanto, pero antes, otro centrocampista que perfectamente puede marcharse del Atlético de Madrid. Aunque esta información que voy a comentar ahora de Javi Gómez en el mundo deportivo ha sido desmentida por Ben Jacobs, por Edu Burgos, pero es verdad que Mateo Moreto sí que confirma que ha habido clubes de la Premier League que han preguntado por Conor Gallagher. Y es que en el mundo deportivo Javi Gómez señala que el Newcastle está meditando lanzarse a por Conor Gallagher. El cuerpo técnico del Atleti está encantado con su actitud, en el vestuario es muy querido, el club valora positivamente su primera temporada, pero claro, el hecho de ser uno de los futbolistas con más cartel de la plantilla, sobre todo en Inglaterra, unido a los refuerzos que ya han llegado y que van a llegar, lo convierte en una oportunidad de oro para hacer caja. Según Javi Gómez, en cualquier caso, para que el Atleti atendiera una oferta por Gallagher, esta tendría que ser de una cantidad similar a los 42 millones de euros que pagó el año pasado en esa operación, que también estaba envuelto
Joao Félix con el Chelsea. Además del Newcastle, el Tottenham también está muy atento, según Javi Gómara, aunque el vínculo de Gallagher con el Chelsea, con esa rivalidad entre el Chelsea y Tottenham, complica bastante esta opción. Volviendo al Newcastle, es muy del agrado el futbolista de Eddie Howe, entrenador del Newcastle, y Gallagher está, es verdad, a gusto en Madrid, pero la temporada que viene hay Mundial. Con Inglaterra, espera ir convocado y si no va a ser importante en el Atleti, sabe que sus opciones de ir al Mundial se pueden reducir. Esto es lo que ha comentado Javi Gómez en Mundo Deportivo. Ya digo, Ben Jacobs, desde Inglaterra y desde aquí España, Edu Burgos, periodista de AS, han desmentido totalmente esta noticia. Dicen que no son ciertos los rumores que señalan, que colocan a Gallagher en el entorno del Newcastle. Pero a pesar de que estos periodistas han desmentido la información, yo la verdad es que tengo en alta estima a Javi Gómez, creo que es un periodista fiable en cuanto a información del Atlético de Madrid, así que por eso quería comentar esta noticia aquí en el mercado de fichajes y ya elegís un poco vosotros a quién creer, si a Javi Gómez, que lo relaciona con el Newcastle, o a Ben Jacobs y a Edu Burgos, que desmienten esta información. Como he dicho antes, Mateo Moreto ha dicho que, bueno, hay equipos de la Premier League que han preguntado por Conor Gallagher, así que la salida de inglés tampoco está del todo descartada. Si llega una oferta de eso, de unos 40 millones de euros, oye, yo creo que el Atlético de Madrid aceptaría de buena gana y el propio Gallagher, estando feliz en Madrid, lo comenta Javi Gómara, el año que viene hay Mundial y no, quizás no es titular este año en el Atlético de Madrid, como no lo ha sido del todo, 100%, esta pasada temporada. Sí que es verdad que hay mucho debate con la figura de Conor Gallagher en el Atlético de Madrid. Hay muchos que piensan que debería quedarse, que tiene hueco en la plantilla y otros que lo venderían de inmediato a Conor. Yo estoy en un punto en el que estaría a favor de su venta, y me explico, creo que es un futbolista que a mí me gusta, a mí no me ha parecido un horror esta primera temporada de Conor Gallagher, sí que se le ve un futbolista que no se ha terminado de adaptar del todo a la Liga Española, es muy complicado que este tipo de futbolista específico se adapte del todo a la Liga Española, ha jugado fuera de posición también muchas veces, es un futbolista que técnicamente no es una maravilla, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero en mi opinión, tener un perfil de este tipo como el de Conor Gallagher en plantilla, pues es bastante beneficioso. Cuando lo necesites para ciertos contextos de partido, puede ser muy útil. ¿Qué pasa? Que Gallagher parece que es uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla, que costó 40 millones de euros, 42 millones de euros procedente del Chelsea. Claro, es que ya solo por el tema económico, tener un jugador así que no es titularísimo, que no es estrella del Atlético de Madrid, pues quizás no renta. Quizás al Atleti no le merece la pena tener a Gallagher por este precio, por todo lo que cobra, siendo un jugador más de plantilla, sabiendo que hay otros futbolistas en el fútbol europeo que tienen este mismo perfil de Gallagher y que son bastante más baratos. Así que sí, mi opinión personal, yo le vendería este verano, a pesar de que tan solo lleve un añito en el Atlético de Madrid y pues se podría fichar a otro tipo de perfil de centrocampista. Además se va Rodrigo de Paul, pues el Atleti tiene que fichar centrocampistas. Y eso, aun gustándome el tipo de futbolista que es Gallagher y lo que aporta en el campo, no veo que merezca la pena tenerle en plantilla solo como jugador de fondo de armario por todo lo que ha costado y por todo lo que cobra. Es mi opinión, dejadla vuestra en comentarios, qué opináis de este tema, porque ya digo, ha habido mucho debate con el tema de Conor Gallagher, así que os leemos en comentarios, y precisamente, es que si el Atleti vende a De Paul, si el Atleti vende a Gallagher, creo que estaría, en mi opinión, bastante obligado a ir a por un futbolista del tipo de Javi Guerra. Futbolista elegante, joven, que abarca mucho campo, que tiene mucho margen de mejora, pero que ya ha demostrado su talento y su calidad en el Valencia. Un Valencia que, bueno, ha tenido muchas horas bajas en estas últimas temporadas. A mí es un jugador que me gusta mucho, que ya estuvo hecho el año pasado, no llegó finalmente Conor Gallagher. Pues oye, un perfil Javi Guerra a mí personalmente me convence bastante. ¿Qué ocurre con él? Pues se dijo el otro día que el pasado jueves, ayer, en el momento en el que grabamos este vídeo, iba a haber una reunión del Valencia con Javi Guerra, con su entorno, con su agente. Según ha informado Héctor Gómez, tras esta reunión, el Valencia le ha trasladado a Javi Guerra su interés en renovarlo y su importancia en el proyecto. Le van a enviar pronto una oferta por escrito, en las próximas horas, en los próximos días, y ya veremos a ver qué tipo de oferta es, si Javi Guerra acepta, no acepta. El Atleti está muy atento, porque Mateo Moreto ha confirmado en Atlético Stats que si sale Rodrigo de Paul, sobre todo, el Atleti maneja 3 nombres de 3 centrocampistas. Uno de ellos confirma que es Javi Guerra. Así que confirmado, Javi Guerra es un perfil que sigue interesando al Atlético de Madrid y que si sale de Paul, el Atleti pues, perfectamente se podría lanzar a por él. Es verdad que hay más equipos interesados, sobre todo se ha hablado del Milan, en Inglaterra se habló el otro día del Manchester United, también creo del Aston Villa, si no me equivoco, si no recuerdo mal, pero Mateo ha dicho que el entorno de Javi Guerra sabe que el Atleti
en cualquier momento puede llamar a su puerta, como ya hizo el año pasado. Por cierto, Mateo ha comentado también que otro de los 3 nombres que maneja el Atleti para el centro del campo juega en la Serie A. Ahí Marco, Adrián Barrios la han intentado sonsacar un poco. Según parece, según he visto yo en el directo, podría ser ese nombre Fratesi, que ya se ha relacionado bastante con el Atlético de Madrid, pero bueno, tampoco lo ha confirmado del todo Mateo, así que queda como otro nombre que puede llegar a interesar al Atleti, pero sobre todo yo creo que Javi Guerra, habrá que estar muy atentos a él si finalmente De Paul sale, que es lo que parece. También es verdad que en este sentido, como dije el otro día, Javi Guerra no se parece en nada a Rodrigo De Paul. Ya digo, es un perfil que a mí me gusta, que yo ficharía si fuera el Atlético de Madrid, pero entiendo que no es del mismo perfil que Rodrigo De Paul. Que en ese caso, no sé si el Atleti fichará a 1 o 2 centrocampistas, si sale el argentino, si salen más futbolistas como hemos hablado antes de Gallagher. Pero oye, quizás la función que hace Rodrigo De Paul ya la tienes más o menos con Johnny Cardoso, Alex Baena sobre todo, pues ese perfil de futbolista que filtra muchos balones, vertical, pues ahí más o menos quizás no echas tanto de menos a Rodrigo De Paul, a pesar de que sea un futbolista que en sus momentos mejores esta temporada ha sido uno de los futbolistas top de la temporada del Atlético de Madrid. Pero también es verdad que su rendimiento deja dudas, sobre todo por su irregularidad y porque este año, esta temporada, va a haber mundial de selecciones. Así que quizás muchos piensan que De Paul iba a volver a las andadas de aquel 2022 y es perfectamente plausible. Así que, bueno, veremos a ver qué ocurre en el centro del campo, pero Javi Guerra, nombre a tener en cuenta. Y, por cierto, Mateo también ha hablado de Lookman en Atlético Stats. No ha aportado mucha información del todo nueva, pero sí que ha vuelto a recalcar que la puerta, la portichina que comenta Marco siempre, del Atleti por Lookman sigue medio abierta. La Atalanta es verdad que pide 50 millones de euros, pero siempre hay fórmulas que pueden llegar a abaratar la operación. Las negociaciones no van a ser fáciles, pero es un perfil que gusta bastante. Lo que acerca a Lookman al Atleti son esas grandes relaciones que hay entre Atlético de Madrid y Atalanta. Y el otro día Di Marzio hablaba del Nápoles como otra opción para Lookman. Mateo desmiente, o por lo menos según él, el Nápoles no es una opción ahora mismo para Lookman. Ha dicho que ha habido contacto recientemente entre Atalanta y Nápoles por otros temas, por otros futbolistas quizás, pero el nombre de Lookman ahora mismo parece que no es una opción para el Nápoles. Ahora mismo, quizás esto puede cambiar en un futuro. Ahí está lo que ha comentado Mateo sobre Lookman. Y antes de seguir con más noticias, si os está gustando el vídeo, pues dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres a hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Seguimos subiendo, estamos muy cerquita de los 9000 suscriptores, así que os animamos a darle al botón de suscribirse, darle al like también y a esa campanita para que siempre os llegue la notificación de cuando subimos vídeo. Hablando de perfil de banda, aunque Lookman también puede jugar arriba, en la delantera, Mateo Moreto ha dado información, y esta sí que me parece bastante importante, sobre Samu Lino. Y es que ha dicho hoy en Atlético Stats que el futbolista brasileño ha sido ofrecido a través de intermediarios a un club de la Premier League. También hay varios clubes de Portugal que están interesados en él, así que otro futbolista más que suena para salir de esta plantilla del Atlético de Madrid. Es verdad que de Lino no se ha hablado muchísimo este verano, sí que siempre está en las quinielas para salir del Atlético de Madrid, no ha terminado de arrancar del todo, la primera temporada fue buena, esta última, la segunda, no, creo que se ha caído bastante Lino. A mí es un jugador que, si el Atleti no vende, tampoco creo que pase nada. Creo que es un perfil de revulsivo que puede tener, que puede venirle bien al Atleti en ciertos contextos, pero sí que es verdad que como titularísimo hay para esa banda. Si sigues con el 4-4-2, ya tienes a Alex Baena, que tiene que jugarlo todo. También, si finalmente llega a Lookman, del que ya hemos hablado, pues oye, es otro que puede jugar en ese perfil perfectamente y Lino perderá protagonismo seguro. Así que, bueno, ahí ya decide el Atleti, decide el propio futbolista, pero bueno, ofrecimientos de Lino a la Premier y también clubes portugueses interesados. También sobre otros futbolistas que suenan para salir, Nahuel Molina. Dice Mateo Moreto que de momento no hay ninguna oferta por el lateral derecho. Y sobre Lemar, ha asegurado Mateo que Lemar se va a ir este verano. No ha añadido más detalles. También hay que decir que no ha habido noticias casi de Lemar este verano. Veremos a ver si se acelera todo un poco con la salida del francés, pero Mateo asegura que va a salir sí o sí este verano. También se espera que salga sí o sí Saúl, y es que desde Turquía, Yagit Bunkuoglu, periodista bastante fiable de allí, ha dicho que el Trabzonspor ya se ha puesto en contacto con el futbolista, con Saúl Ñíguez, y que ya ha preguntado por sus condiciones. Así que, ojo, porque ya se habló el otro día del Rayo Vallecano como opción para Saúl aquí en España, pero a mí me parece que lo del Trabzonspor no está mal tirado. Es un equipo que perfectamente creo que le puede pagar, no sé si todo el salario, porque Saúl cobra bastante, sigue cobrando bastante a pesar de que tan solo le quede un año de contrato, pero sí que puede pagar, creo, una gran parte de ese salario. Sería un destino exótico, sí, pero yo creo que a Saúl no le quedan muchas más opciones aquí en el fútbol europeo, por lo menos opciones de nivel. Y es una pena hablando de Saúl y de todo lo que ha sido en el Atlético de Madrid.
Así que Trabzonspor, otra opción más para Saúl. Estaremos atentos en los próximos días a ver si avanza la cosa o si salen más posibles destinos para el ilicitano. Y ojo a esto porque es noticia de ultimísima hora. De hecho, mientras estaba grabando el vídeo he consultado un momentito el móvil. Por cierto, si notáis algún que otro corte, pues es porque estoy ahí con el móvil también atento a ver si ha salido nuevas informaciones. Y esta información es importante con respecto al Atlético de Madrid. Lo comentaba primero Yogo y lo ha confirmado Fabrizio Romano. El Oporto ha llegado ya a un acuerdo para adquirir el 100% de Samu Agueowa. Sí, repito, el 100% de los derechos de Samu. El Porto, el equipo portugués, ya activó la opción de compra del 15% que tenía disponible por 5 millones de euros y ha negociado con el Atlético de Madrid comprar el 20% restante por 7 millones de euros. Hay que rememorar en este caso que el Atleti lo vendió por el 50% de los derechos. Este verano se activó primero el 15% más para el Oporto, es decir, el Porto pues obtenía el 65%, ha comprado por 5 millones el otro 15% que estaba disponible para llegar al 80% de los derechos de Samu Agueowa, pero lo que ha pasado aquí es que ya ha negociado con el Atlético de Madrid y por 7 millones de euros más adquiere todo, adquiere el 20% restante porque el Atleti se iba a quedar sí o sí con un 80%. A mí esto no me gusta porque creo que este verano o el siguiente podía venir cualquier equipo de la Premier o cualquier equipo pues económicamente potente y el perfil de Samu yo creo que es interesante para este tipo de equipos y podían pagar un dineral por Samu y el Atleti iba a ver el 20% de la venta. Sumando los 15 millones de euros que el Porto pagó por el 50% en un primer momento, le sumamos 12 millones de euros que en total ha adquirido por el 35% de estos últimos derechos que había disponibles por Samu, más los 5 millones que ya abonó hace unos meses por otro 15%, al Atleti le han llegado en total 32 millones de euros por Samu Agueowa. Que claro, mirando desde el lado positivo, al Atleti tan solo le costó 6 millones procedente del Granada, pero claro, daba la sensación cuando se le vendió de que o era más aprovechable o se podía haber tenido una cesión con él, luego ya se confirmó el propio Simeone y diversos medios que el propio Samu quería marcharse del Atlético de Madrid. En ese caso, creo que el Atleti hizo bien en darle salida. El tema de los porcentajes no sonaba mal, pero es que ya no va a recibir nada más por una futura venta de Samu. Si se hubiera quedado con ese 20% que tenía disponible, pues quizás si hubiera llegado una oferta importante por él, el Atleti hubiera visto más dinero. Pero, bueno, parece que se conforma con ese 32 millones totales y ha vendido ese 20% que tenía el Atleti por 7 millones de euros. Así que ya Samu deja de ser definitivamente futbolista del Atlético de Madrid. Quien sí que lo es, con todo el derecho y con toda la ley, es Alex Baena, que por cierto ya ha sido inscrito en la página web de la Liga. Así que también Muso, que ya lo comentamos, está inscrito. Alex Baena, segundo fichaje inscrito de este verano. Queda, bueno, el de Ruggeri. También esperaremos a ver la oficialidad de Johnny Cardoso. No sé si Lenglet debe ser inscrito o estaba ya inscrito, pero bueno, aparecen inscritos Muso y Alex Baena. También, por cierto, estará Alex Baena, esperemos, en ese Atlético de Madrid-Elche, que ya se sabe el horario de la jornada 2, sábado 23 de agosto a las 7:30 de la tarde en el Metropolitano. Es el primer partido del Atleti en el Metropolitano esta próxima temporada, así que a disfrutarlo ante un recién ascendido. Esperemos que se salte con victoria para el Atlético de Madrid. Lo dicho, sábado 23 de agosto a las 7:30. Esperemos que no haya mucho calor allí en Madrid ese día. Hablando del Atlético madrileño hay bastantes informaciones. En este caso, primero hablamos de posibles salidas. Y es que según informa Ser Deportivos Málaga, una información que ha confirmado Málaga Hoy, Marca y Mundo Deportivo, el Málaga trabaja en el fichaje de Adrián Niño. Ya ha preguntado al Atleti y está negociando por una cesión o por un traspaso con fórmulas como una opción de compra o un porcentaje de futura venta. Según han informado, puede llegar a estar incluso avanzado, así que Adrián Niño que apunta a salir rumbo a segunda división, como por ejemplo Diego Brí. Y es que según Miguel Heredia, ha informado en Córdoba Deportes, el Córdoba está cerca de cerrar la cesión con opción de compra de Diego Brí. En este caso no se habla tanto de traspaso, sino de cesión con opción de compra, así que otro futbolista que apunta a segunda división. Mirándolo desde la perspectiva de futbolista, creo que está bien que salgan rumbo a segunda. Si siguen en el Atlético madrileño pueden llegar a quedarse un poco estancados, así que creo que son buenas oportunidades para ambos en la liga Hypermotion. Pero ante posibles salidas el Atleti no se queda con los brazos cruzados y ya ha hecho oficial el fichaje de Martín Belotti. Bueno, más que fichaje, cesión.
centrocampista argentino de 23 años, llega, como digo, cedido procedente del Intercity al Atlético madrileño. Según AS, el Atleti se guarda una opción de compra por él de 4 millones de euros. Y esto también ha abierto bastante debate porque el Atleti está reforzándose con futbolistas de 23, 22, 24 años, quizás algo veteranos, por así decirlo, para un filial como es el Atlético de Madrid, el Atlético madrileño en este caso, y entiendo que está dejando un poco de lado ese prisma de dar crecimiento a futbolistas jóvenes. Creo que el objetivo primordial para Fernando Torres y para todo el club es ascender a segunda división. Lo está intentando y lo está buscando con futbolistas un poco más consagrados en la primera Real Federación. Veremos a ver si sale bien, pero es verdad que muchos apuntan a que quizás echan un poco de menos ese espíritu que hay de filial, de equipo que incorpora futbolistas jóvenes para la cantera o que sigue dándole bola a los que ya tiene, y combatir un poquito ese ascenso con los propios, con los futbolistas propios de la casa y no tanto jugadores ya consagrados de otros equipos. Pero bueno, esto es un debate también que es interesante para que lo dejéis en la caja de comentarios. Y cerramos este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid con noticias sobre ese suelo que está al lado del Metropolitano, que está ocupado por ese proyecto inacabado de esa piscina, de ese acuático, ese terreno acuático, centro acuático que iba a ser para las Olimpiadas de 2016, que finalmente no salieron, si no me equivoco. Pues bien, el Ayuntamiento de Madrid ya ha dado luz verde al proyecto del Atleti para la construcción de un pabellón multiusos con capacidad para 20.000 espectadores en ese terreno del inacabado centro acuático junto al Metropolitano. Estas han sido las palabras de Inma Sanz, vicealcaldesa y portavoz del Ayuntamiento. Una vez estudiada la iniciativa por las áreas municipales, se consideró que se ajusta al planteamiento y que además responde al interés general. Una vez finalizado el periodo de información pública, se trabajará en los pliegos para licitarlo libre, como se hace con cualquier proyecto que se presente en la ciudad. Así que luz verde para este pabellón, que puede ser cultural, para conciertos, etcétera, etcétera, y parece que va a estar dentro, integrado, no tanto legalmente de la ciudad del deporte del Atlético de Madrid, pero sí que va a ser un atractivo más para esa ciudad del deporte. Así que con esto cerramos este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Mercado 21, marcado creo sobre todo por lo del Cuti Romero. Esperaremos un poquito a más informaciones y a más confirmaciones sobre el posible carpetazo que ha dado el Atleti por él. También lo de De Paul, que no ha añadido mucha información nueva, pero sí que el Inter de Miami sigue avanzando por él. Y el tema de las alternativas a Cuti Romero, como Janko, Hincapié, Murillo, John Lucumí, lo que ha comentado Mateo sobre Lino, sobre Gallagher, también la información de Javi Gómara, lo de Javi Guerra, también lo de Saúl posible a Turquía. Y nada, así esto ha sido todo en este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Os damos las gracias por haber estado un día más y nada, pues dejar en comentarios qué os ha parecido el vídeo, qué opináis de lo del Cuti Romero, creéis que ya está definitivamente caído para el Atlético de Madrid, qué opináis de la salida de Rodrigo de Paul, de los nombres que suenan como alternativas para la zaga. Y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitter, donde hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.